que te diría. Bueno, y lo más probable es que nosotros no entendamos nada de lo que dice esta letra de esta música que estamos escuchando de fondo, porque está cantada en árabe, un idioma que la hermana de Guadalupe aprendió cuando fue enviada a misionar por esos rumbos del mundo, desde Argentina, desde San Luis, desde San Rafael Mendoza hacia Medio Oriente. Un cambio de vida absoluta que ahora nos va a estar contando ella misma. Buenos días, hermana. Un placer y un gusto enorme tenerla con nosotros. Bienvenida, Te Seguiré. Buenos días, Aldo. ¿Cómo estás? Y buen día a todos los que están escuchando. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la verdad que una historia de vida que nos sorprende y que nos llena de alegría, de fuerza también, porque es un testimonio de vida maravilloso. Y queremos conocerlo desde este rinconcito del mundo. Queremos conocer a la hermana Guadalupe, María Guadalupe Rodrigo. Así fue el nombre que le dieron en el Verbo encarnado, ¿no? En la rama femenina del Verbo encarnado. Y queremos conocer cómo llega la hermana Guadalupe a ser la hermana Guadalupe. Bueno, yo nací en San Luis, en Villa Mercedes, en una familia muy católica, pero aun cuando éramos muy creyentes, muy practicantes, nunca se me había cruzado por la cabeza la idea de ser monja. No pensaba que era para mí, y además la idea que tenía de las monjas era como muy negativa. No, en realidad ni conocía lo que era una monja, ¿no? Lo que era un misionero. Entonces yo, bueno, tenía mis propios planes de formar una familia, tener muchos hijos, pero me daba cuenta que aún todos esos planes muy buenos que tenía y todas esas cosas que ya me acompañaban en mi vida de adolescente y de estudiante, ¿no? Tantos amigos, bueno, la familia, el trabajo, el estudio. Sin embargo, eran cosas que no me terminaban de llenar. Yo me daba cuenta que tenía con el corazón vacío y lo tenía inquieto sin saber qué era lo que yo tenía que hacer, qué era lo que buscaba en definitiva. Hasta que hice un ejercicio espiritual ignaciano, como si fuera un retiro, sí, en el que me di cuenta muy claramente, Dios me mostró que lo que tenía que hacer era entregarme a Dios completamente, y esa era la manera en que yo iba a ser verdaderamente feliz y iba a poder abrazar el mundo entero como yo quería, ¿no? Como que todo me resultaba tan poco. Así que bueno, con 18 años dejé la carrera, estaba estudiando Contador Público Nacional, dejé la carrera y a mi familia, y bueno, no es que no me costó, ¿no? Todas esas renuncias y entregas, pero digamos, me lancé como a eso que ni sabía que era lo que me esperaba, pero que yo sabía
confiando en lo que Dios me mostraba, sabía que en definitiva iba a ser el camino en el que iba a ser feliz. Y entré a la Congregación del Verbo Encarnado en Mendoza, en San Rafael. ¿Y cómo fue la respuesta de papá David y mamá Adriana a esa vocación tan clara? No, fue muy gracioso porque en realidad mis padres tienen una fe enorme. Bueno, mamá hace ya más de un año, casi 2 años que falleció. Entonces, bueno, me acompaña mucho desde el cielo. Papá, un fierro total, una fe impresionante ese hombre. Y ella perdón, cuando yo vuelvo del ejercicio espiritual y me doy cuenta de lo que tenía que hacer, por más que estaba muy, muy firme, muy convencida, con el correr de los días y de los meses hasta que lo concreté, empecé a tener dudas y miedos, y bueno, ¿no será que a lo mejor... no, y entré a querer como, bueno, negociar alguna otra cosa, porque a lo mejor no hace falta meterse en un convento, a lo mejor haciendo más apostolado en la parroquia, o bueno, como ya quería esquivarlo, ya me daba cuenta que no, que a lo mejor, entonces busqué como una muy buena excusa, según me parecía a mí. Digo, bueno, voy a hablar con mis padres, les voy a contar que quiero entrar al convento, y ellos me van a decir que no, obviamente, no sé por qué yo pensé que me dirían que no, que era muy chica y que no. Y ya está, y ahí tengo la excusa perfecta, le voy a decir, señor, me hubiera encantado seguirte, pero bueno, no me dejan, ¿qué voy a hacer? Yo lo había aprendido todo así, como si Dios lo escuchara, ¿no? Y entonces hablé con mis padres y les conté, bueno, ustedes saben que hice el ejercicio espiritual, bueno, me he dado cuenta que Dios me llama a la vida consagrada, quiero ser misionera, quiero entrar al convento. Y mis padres dijeron, qué bendición de Dios, qué alegría nos estás dando con esta noticia. Entonces yo me reí, la verdad me reí y digo, basta, no puedo seguir escapándole a esto que sé que tengo que hacer, ¿no? Ahora, una vez que mis padres... No tenías excusa ahí ya para No, yo entrar. no tenía más excusa, no. Ellos me apoyaron siempre, desde el día 1 de mi vocación hasta el día de hoy, incluso en los momentos tan duros y difíciles como fueron los días de la guerra. Y después, una vez que entras a la orden, a esta orden religiosa, optás por la vida contemplativa dentro de la orden. Pero claro, tampoco era por ahí. Claro, bueno, a mí me pareció que Dios, probablemente lo que Dios quería era que yo pasara esos años en el monasterio de vida contemplativa. Evidentemente no fue un desperdicio, ¿no? Por supuesto. Entonces yo, bueno, pedí entrar al monasterio, a la rama contemplativa de clausura que tenemos en la misma congregación, y estuve ahí 3 años pensando que, bueno, que eso era lo que Dios me pedía y que iba a estar ahí siempre. Digamos, Dios siempre me sorprendió con sus planes. Maravilloso, yo quiero saber esos 20 minutos cuando te proponen algo de ir a Medio Oriente y esos 20 minutos entre los olivos. Quiero saber... Claro, porque bueno, mis días transcurrían ahí muy tranquilos en el monasterio, dedicados a la oración, yo estaba realmente muy feliz, y un día viene la superiora provincial, la superiora regional, y me dice, bueno, mira, tenemos un problema, necesitamos una hermana más en la misión. Se acababan de abrir hacía poco tiempo las misiones en lugares muy lejanos, en Rusia, en China y en Medio Oriente. Entonces ella me dice, estamos necesitando una hermana más que apoye a la comunidad de Belén, en Medio Oriente. Y no tenemos aquí ahora ninguna otra hermana que haya terminado sus estudios. Vos ya los terminaste, ¿no? La formación que nosotros hacemos de filosofía y de teología, yo la acababa de terminar. Entonces dice, queremos pedirte si podés ir a reforzar la comunidad. Sería por un tiempo, me dijeron, sería por un tiempo, después ya volverías al monasterio. y entonces me dice ella, bueno, mira, hagamos así, yo te doy 20 minutos, pensalo, en 20 minutos vuelvo, y si estás de acuerdo, te llevo a la ciudad para que, porque el convento está en las afueras, como en una finca, en el campo, te llevo a la ciudad para que puedas ir a un locutorio a hablar con tus padres y a consultarlo con ellos. Entonces, dice, pues, 20 minutos, y yo digo, bueno, empecé a caminar entre los olivos ahí, eso, digo, ¿qué voy a hacer? 20 minutos, ¿qué puedo hacer? O sea, ya está. En definitiva, esto no está absolutamente en mis planes, yo nunca pensé que ese iba a ser el rumbo, ¿no? Salir del monasterio, empezar vida activa de misionera en Medio Oriente, además, una cosa para mí tan lejana, tan totalmente insospechada, inimaginable.
pero digo, bueno, ¿qué voy a resolver en 20 minutos? Evidentemente, si mi superior me lo propone es porque Dios me lo está pidiendo por su boca, que se acabó. Digo que sí, y allá vamos, y Dios se la arreglará. Y a Belén, nada más ni nada menos que el lugar donde nació nuestro Señor, y bueno, y uno lo ve desde aquí, con toda esa hermosura y con todo, qué sé yo, todo el mundo quiere estar ahí y quiere conocer ese lugar, y debe ser fantástico, pero tampoco todos son rosas, ¿no? No, es ciertamente una misión muy difícil en Medio Oriente en general, más allá de lo que la gracia que implica estar en Tierra Santa, obviamente, ¿no? Visitar los lugares santos, algo que no tiene comparación. Pero la realidad es muy dura en Medio Oriente para los cristianos. Y entonces fue ahí toparme con esto que yo conocía poco y nada, y en la situación de los cristianos, que son minorías en Medio Oriente, en todos esos países, y una minoría muy discriminada, una minoría muy perseguida. Y eso lo experimenté, lo viví, incluso en carne propia, ahí mismo en Palestina, después en Egipto, y bueno, ya el culmen fue en Siria. Sí, después de Belén, bueno, aprendiste árabe, que no es fácil tampoco para alguien que habla una lengua latina, aprender una lengua tan distinta, y pasaste a Egipto durante muchos años en Egipto, ¿no? Sí, el árabe realmente no me costó, como yo pensé que me costaría, porque me entusiasmó mucho la lengua. Es un idioma complicado. Yo además solo tenía un poco de inglés, así balanceado. Y bueno, y me dediqué durante 2 años, junto con las demás hermanas, sacerdotes que llegábamos a la misión, al estudio intensivo del idioma clásico, o sea, para leer y escribir. Además de eso están los dialectos que se hablan, claro, que son distintos en cada país, ¿no? Y después cuando pasé a Egipto, entonces tuve que aprender el dialecto egipcio, y así, en cada país en los que tenemos misiones. No es que se hable el mismo árabe en todas partes. Y en Egipto, la verdad que la historia es, bueno, la verdad que invito a la gente a leer el libro después, pero tremendo la cantidad de kilómetros que has recorrido en Egipto, ¿no? Sí. En Egipto realmente es como un viaje en el tiempo, ¿no? Lo de Egipto es otro mundo, una cultura tan distinta, también con sus atractivos, por supuesto, porque es realmente una aventura vivir ahí. Sí. Y también fue difícil, implicó para nosotros muchos sacrificios. De hecho, fueron 12 años que yo estuve en Egipto, en una misión muy, muy intensa, porque la obra creció muy rápidamente, en obras, en hogares para niños, para adolescentes, para discapacitados, pero tenía que viajar mucho, bueno, viviendo en las condiciones en las que allá se vive, ¿no? Entonces, bueno, eso deterioró bastante mi salud, pero bueno, son años de misión que uno no cambia por nada. Y en Egipto hay una marca que también la tiene usted en la muñeca, que es la cruz copta, ¿no? Que tienen los cristianos egipcios, y esa unidad que bueno, que también en eso se siente, y es como una garantía de fe, ¿no? Eso es como decir, bueno, si yo flaqueo en algún lado, que se sepa que soy cristiano, ¿no? Porque eso es difícil, enfrentar las situaciones terribles, no solo de discriminación, que eso es lo más frecuente, sino de vida y muerte, ¿no? Ahí. Exactamente, uno podría pensar que, bueno, si hay tanta dificultad y discriminación y persecución, uno tendería quizás a disimular su fe, a camuflarse entre los demás, a que no se note que soy católico, cristiano, pero allá es al contrario, ¿no? Ellos sabiendo lo que significa, lo que implica ser cristianos, ¿no? Porque así como vos decís, no es solamente la discriminación en el trabajo, en la vida social, en la vida civil, sino el tema de la persecución directa, la muerte, porque de hecho mueren cristianos en Egipto desde que existe el Islam ahí, desde que el Islam entró, o sea, hay mártires. Entonces, una situación así, uno podría pensar que los lleva a tener más miedo, a estar más rezagados, más escondidos, y al contrario, ellos se tatúan la cruz copta, es decir, la cruz egipcia, en la muñeca derecha, y ya lo hacen a los niños chiquitos, les tatúan la cruz, para que lleven ese tatuaje durante toda su vida como una marca de Jesucristo, que pertenecen a Jesucristo, ¿no? Como para identificarse como cristianos, o sea, es un contraste tremendo, ¿no? Uno dice, en Occidente tantas veces nos da vergüenza llevar un rosario al cuello, claro, o persignarnos,
y ellos se tatúan la cruz. Qué bárbaro. En el lugar donde evidentemente es más visible, porque se pongan lo que se pongan en la muñeca se ve. Entonces, el hecho de identificarse como cristianos y el hecho de mantenerse firmes, dicen ellos, al momento del posible martirio, ¿no? Que la cruz que llevan en la carne les recuerde a quién pertenecen. Tremendo, tremendo. Yo leía ahí por algún lado una anécdota que contabas de un viaje en colectivo que se veían las muñecas agarradas al pasamanos y se saludaban los cristianos, ¿no? Qué linda unidad de los cristianos. Claro, por eso también da mucha fuerza, ¿no? Claro. En una situación así donde somos minoría, y da fuerza, mucha fuerza, ¿no? Vos en un colectivo, estamos apiñados de personas y hay 3, 4 que te señalan, que te hacen señas, ¿no? Es como un código, ¿no? Y eso fortalece. Qué maravilla. Es realmente un testimonio hermoso. Qué maravilla. Y bueno, estabas con algunos problemas de salud y entonces pediste el traslado y pensaste en un lugar tranquilo, en un lugar donde los cristianos tuvieran un poco más de tranquilidad. Y pediste el traslado a Alepo, a Siria. Sí, en realidad yo siempre he sido de muy floja salud, hasta el día de hoy. Ahora ya no, bueno, tengo una alergia tremenda. Siempre tuve muchos problemas de salud, y especialmente en Egipto estos problemas de salud se acentuaron. Y ya hacia finales del 2010 yo ya me encontraba muy agotada. Y entonces pensé en pedir a mis superiores que me concedieran un par de años más tranquilos, en una misión un poco más tranquila. Entonces yo pedí ir a Siria, propiamente a Alepo. Yo conocía este lugar, por supuesto lo había visitado muchas veces, nuestra comunidad de hermanas ahí. Perdón. No, y era evidentemente un ambiente muy distinto de todo esto que les acabo de contar en general de Medio Oriente, porque Siria se salía de todos esos parámetros. Siria era un país muy occidentalizado, muy abierto, de un islam muy moderado, con una ley laica, ¿no? Gobierno laico, muy buena relación entre cristianos y musulmanes, un país además económicamente muy avanzado. Entonces era otro ambiente, realmente se respiraba mucha más tranquilidad y calma. Entonces no duró yo mucho. pensé el lugar ideal para descansar. Dije, ¿qué es eso? Es Alepo, yo tengo que ir a Alepo para descansar. Pensando que bueno, que también esa era la voluntad de Dios. Y llegaste y por eso lo en el pedí. 2011, llegaste en el 2011 y al poquito tiempo se desató esa guerra tan cruenta, ¿no? Tremenda. Exactamente. Llegué en enero y en marzo empezó la guerra, ¿no? Esa guerra totalmente inesperada, que bueno, que sacudió al país durante años. Yo viví de esa guerra 4 años, pero azotó al país prácticamente 7 años. Guerra y persecución religiosa, de la más atroz que nunca jamás había visto, ¿no? Tremendo. Con crucifixión de cristianos decapitados, enterrados vivos, mártires y más mártires, a manos de grupos fundamentalistas como el ISIS y tantos otros grupos, ¿no? Porque no es solo el ISIS. Y viendo la reacción de nuestra gente, o sea, para mí fue un testimonio impresionante. Sí, para mí lo de Egipto había sido maravilloso como visión. Bueno, lo de Siria no tiene nombre, digamos. Lo de Siria, a pesar de que fue de las situaciones más difíciles que yo he vivido, digamos, entonces, hasta ahora en mi vida, digamos, una cosa tan tremenda, tan dolorosa, tan trágica como es la guerra, y guerra de años con el terrorismo de por medio, ¿no? Fue tremendo, y esta persecución. Sin embargo, a la par, el testimonio sereno y alegre de estos cristianos dispuestos a dar la vida con tal de no renegar de Jesucristo. Tremendo. Uno se acuerda de los 3 jóvenes que caminaban en el horno, ¿no? Cuando lee un poquito esto de los mártires actuales, de los primeros cristianos que fueron llevados a la muerte y al martirio. Y uno pensaría desde este occidente tan lejano, podría ser cercano, porque hoy las redes permitirían esta cercanía, pero tan lejano, porque en los medios no se habla jamás casi de esto, y lo que se habla rápidamente y muy poco. Y la verdad que es importante conocer esto que está pasando hoy sigue pasando, es una realidad
de hermanos nuestros, de gente que podríamos ser tranquilamente nosotros, porque hoy la persecución al cristianismo es total en todo el mundo, pero es diferente en algunos lugares, por supuesto, ¿no? Donde se piensa en la muerte, me imagino yo, varias veces por día, ¿no? En plena guerra, digo, esa realidad de la muerte está presente plenamente varias veces por día, ¿no? Ciertamente. Y es una realidad, como vos decís, silenciada, ignorada por los medios de comunicación al menos, porque esto no es algo nuevo, no es de ahora, y esto, con respecto a Siria o Irak, por ejemplo, desde el 2011 tenemos mártires todos los días. Esto nunca ha sido noticia, ¿no? Y la idea, como decía, todavía hay que conocerlo, hay que darlo a conocer, tampoco porque a nosotros nos interese, no sé, alimentar curiosidades, ¿no? Decir, claro, bueno, esto se tiene que saber, o buscar una justicia humana, ¿no? No, es que este testimonio se tiene que conocer porque este testimonio fortalece a los cristianos de Occidente para enfrentar también la persecución que ellos están sufriendo, que se sufre también en Occidente, como vos decís, de otra manera, ¿no? No será con la misma intensidad o de la misma forma, pero es ataque al fin, es persecución a la fe, a Jesucristo, al cristianismo, a la vida, a la familia. Entonces los mártires de Medio Oriente iluminan, ¿no? esta situación para nosotros y nos dan una fuerza y un ánimo. Yo cuando volví de Siria en el 2014, hacia fines del 2014, por una cuestión de salud de mi familia, tuve que volver por pedido de mis superiores, y empezó todo esto de dar testimonio, de contar desde el 2015 en adelante. En muchísimos lugares, distintos ambientes, toda clase de auditorios, acá en Argentina, en otros países, o sea, la sed también que hay de testimonios, de testigos, o sea, la gente tiene necesidad de referentes, de testigos, que es lo que nos falta en el día de hoy, ¿no? Los jóvenes necesitan referentes. Sin duda. Los jóvenes necesitan tener un ideal alto, y claro, los mártires marcan muy alto el ideal, ¿no? Darlo todo. Claro, darlo todo por amor. Ni más ni menos, ¿no? Darlo todo, pero de verdad, ¿no? Porque uno a veces le pasa como Pedro antes de ser crucificado, es decir, yo doy todo, pero al rato estamos rechazándolo, ¿no? Entonces, claro, estas traiciones diarias que todos tenemos y que por las que todos pasamos, cuando uno ve testimonios tan fuertes, tan claros, son importantes para uno mismo, justamente para todo el Occidente que está atravesando esta situación también de discriminación, donde se pierden los valores fundamentales como la vida misma, como el derecho a la vida misma, ¿no? Sí. Y uno no lo puede creer. Y yo a veces pienso, y escucho a algunos políticos y a alguien que habla, sin entrar en política, por supuesto, pero escucho cuando dicen, pero yo soy católico, y y entonces yo digo, por favor, no digas más. No seas tan católico. Entonces, sí, porque eso es peor en definitiva. Claro, porque confunde más. Entonces, claro, por eso es tan claro el testimonio de la gente que está en Siria, de la gente que está en Irak, los cristianos que están en Irak sufriendo hoy esta persecución, estas decapitaciones, secuestros. Los sacerdotes, ayer leía noticias desde Irak con sacerdotes que están siendo secuestrados y obligados a firmar declaraciones diciendo que no van a apoyar al ejército que defiende, que trata de estabilizar las cuestiones. Es terrible esta realidad que sucede hoy en pleno siglo XXI, y que más allá de la información que uno pueda pedir, ese testimonio nos ayuda a nosotros a decir, ¿yo por qué me tengo que esconder de ser cristiano? A mí muchas veces me acusan que este programa es religioso, y la verdad que sí, en cierta manera es religioso, pero es absolutamente laico, o sea, y sí, yo no me puedo descolgar el saco de ser cristiano para hacer el programa o para hacer cualquier actividad de mi vida, porque una vez que uno se encuentra con Cristo, es difícil esquivarlo. Tal cual, es que eso que vos decís es muy cierto, porque a veces tenemos la tendencia en Occidente de pensar que nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestro catolicismo se tiene que limitar a las cuatro paredes de la iglesia, o porque en mi casa rezo el rosario y en el resto de mi vida me comporto como un pagano, como un mundano, en mis conversaciones, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, no, o sea, si soy cristiano significa que imito a Jesucristo, y por lo tanto mi persona sola, aunque no abra la boca, tiene que hablar de Jesucristo.
Eso es ser verdadero cristiano, ¿no? Entonces me parece muy bien, yo te aliento a seguir adelante así, o sea, uno no puede, es que uno no puede, no puede negociar esto, porque se trata de una identidad que uno asume plenamente y libremente, por otra parte, ¿no? Entonces no se puede estar negando la identidad o recortándola por el hecho de no incomodar a otro o de no chocar con otro que no piensa igual. Porque, o sea, si no estamos atacando a nadie, simplemente estamos manifestando cuál es nuestro gran amor, o sea, que nuestro amor es Jesucristo. ¿Y cuál es el problema de decir eso? No, y que aparte si uno tiene una buena noticia como semejante buena noticia esta es, ¿cómo no la va a transmitir a la gente que uno quiere, ¿no? Exactamente. Ahora, el mundo nos invita a decir, bueno, no, pero hay que respetar a todo el mundo y hay que aceptar todas las... Y está muy bien, y me parece fantástico, pero también uno debe exigir que se respete, ¿no? Y hoy uno ve que este paganismo se difunde y se manifiesta en diferentes cuestiones, y entonces empiezan a sacar imágenes desde los juzgados hasta los colegios. Bueno, yo doy clases en una facultad católica y prácticamente no se habla de Dios, ¿no? Entonces, Claro. es como que tenemos por este lado del mundo, es como que tenemos cierto miedo, cierto temor a avasallar algún derecho. Y la verdad que es esto que vos decís, hermana, es vivir, bueno, yo no estoy ni lejos, ¿no? De vivir esta vida cristiana como el mismo Cristo, ¿no? Pero bueno, no es fácil, pero nadie dijo que iba a ser fácil, pero es hermoso. Claro, exactamente. Estamos siguiendo a Jesucristo, que fue el primer perseguido, así que tampoco tenemos que sorprendernos de que el mundo reaccione ante el testimonio de un cristiano verdadero, ¿no? Porque evidentemente el mundo tiene criterios contrarios a los criterios evangélicos, entonces el choque frontal va a ser inevitable, ¿no? Y Jesucristo lo predijo, además, vosotros no sois del mundo, ¿no? Entonces yo creo que es tal cual como decís, que es una gran paradoja. Hoy estamos en la era de las comunicaciones, y como decíamos recién, esto que está sucediendo con los mártires no se conoce, ¿no? Y estamos en la era de la libertad, y la libertad de expresión para todo el mundo, menos para un católico que quiera, no sé, pronunciarse a favor de la vida o a favor de la familia bien constituida, ¿no? Porque eso hasta se penaliza. O sea, yo lo he visto, pero directamente, de personas que una vez haciéndome acá en Argentina, en un lugar, en un canal, no, en un noticiero, estaban haciendo una nota, y cuando iba saliendo después de la nota, después de la entrevista, el camarógrafo se acercó y en secreto me mostró su crucecita que llevaba abajo de la camisa y me dijo, bien bajito, me dijo, yo soy católico. Y se la volvió a esconder, dice, pero si lo muestro, me echan. Y se volvió a cerrar la camisa, es decir, él no podía ni siquiera llevar la crucecita, porque peligraba su trabajo. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso es la libertad en la que vivimos? Es una vergüenza. Tal cual. Eso es lo que, bueno, es lo que nos toca en este momento, en este lugar. Y desde este rinconcito de Miramar y de Mar del Plata, queremos, aunque sea este ratito, tener tu testimonio, que es tan fuerte. Invitar a la gente a que lea el libro ¿Volverán las palomas? Hermana, ¿volverán las palomas? Sí, Volverán las palomas, se llama el libro, y ahora justo sacamos la segunda edición, así que si quisieran tenerlo, aprovecho a decirles para que conozcan más de estos testimonios visitando el Facebook Nazarenos Perseguidos. En realidad es un grupo público, Nazarenos Perseguidos, también el canal de YouTube Nazarenos Perseguidos, e Instagram con el mismo nombre. En Twitter se llama Somos Nazarenos. El nombre Nazareno, esto no lo dijimos, Nazareno es porque los del ISIS tomaron la costumbre de marcar las casas de los cristianos con una letra árabe, que es la letra Nun. Y con esa letra identificar que esa casa era casa de malditos, donde tenían que entrar matando, ¿no? Entonces, ese es el símbolo, es la primera letra de la palabra nazareno en árabe, Nasrani, porque ellos a nosotros nos llaman nazareno, no nos llaman cristianos, ¿no? Entonces, esa letra, que para ellos es el símbolo de la maldición, se transformó en el símbolo de los mártires, de los cristianos perseguidos. Y entonces, bueno, surge este movimiento de laicos que empieza acá en Argentina, pero se difunde en muchísimos países, de gente
que se quiere comprometer en esta causa, a través de la oración sobre todo, y se hacen llamar nazarenos, ¿no? Nazarenos perseguidos se llama el movimiento, y rezan por los cristianos perseguidos y difunden su testimonio, ¿no? Como dijimos, para hacerle llegar a más almas, porque en definitiva son los mártires los que están consiguiendo gracias de conversión impresionantes en todo el mundo por su testimonio. Así que yo los animo a que visiten estos sitios y a que se interesen, que se informen y que lo difundan para que llegue a más personas. Una letra NUM que tiene dibujada la Sagrada Familia en la letra. Me encantó la incorporación de la Sagrada Familia en esa letra, ¿no? Sí, como el logo del movimiento. Exactamente, sí. Hermoso. Y la verdad que yo quisiera cerrar, porque sé que tenés muchísima actividad, con una frase que iniciás en el libro, que dice: a mis padres, en agradecimiento por el libro, a mis padres que con su vida me enseñaron aquello por lo que se debe vivir, y a los mártires que con su muerte me mostraron aquello por lo que se debe morir. Maravillosa frase, la verdad que es una belleza. Y bueno, la verdad que agradecerte, hermana. Yo te querría hacer cantar el Bajo tu amparo, pero sé que estás con todos y no quiero exigir tu garganta y tu lo tengo grabado, así que después lo voy a poner cuando bueno. Pero bueno. Ay, es que estoy muy mal últimamente con la alergia, me tiene mal estos días, así que disculpen también por la voz así tan es una maravilla cortada. Tenerte con nosotros, y querríamos tenerte muchas veces más. Y bueno, escuchar tu testimonio siempre. Y quisiera mandar cuando quieran, Aldo. Por tu intermedio, mandar un gran abrazo a todos los hermanos de Siria y de Medio Oriente. Y bueno, por supuesto, nuestra oración chiquita desde aquí, desde este rincón del mundo. Y agradecerles a ellos por no solo el testimonio, sino por sus oraciones por todos nosotros también, ¿no? Gracias, Aldo. Muchas gracias y que Dios bendiga tu apostolado, ¿no? El trabajo que haces con este programa que hace tanto bien. Bueno, te agradezco por esta oportunidad. Muchísimas gracias para vos, para Azul también, un beso muy grande, que fue quien intervino en toda esta tratativa de poder sacarte al aire. Muchísimas gracias. Gracias, Aldo. Que tengan un hermoso día. Dios los bendiga. Y feliz Día del Padre para tu papá David mañana. Ay, muchas gracias. Un beso muy grande. Gracias. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا، يا خير الورى، يا بحر العطايا في الدنيا جرى، في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا باب السماء، يا أم الفداء،
Y esta oración, la más antigua que se conoce, el himno más antiguo que se conoce a la Virgen María, te lo voy a traducir. Lo está cantando la hermana Guadalupe en árabe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. في ظل